Hola mis hermanos, ¿por qué tan serios? No los voy a regañar ni nada. Está bien, está bien. Pues bueno, el día de hoy, en este Festival de la Palabra, pues me tocó a mí. Y pues bueno, Dios tiene un mensaje para ustedes como iglesia, para mí como persona también. Dios habla de muchas maneras. Y Dios ha estado hablando a mi vida en este tiempo, eh, en este caminar que llevamos 3 años en Luz y Sal, creyéndole a Dios. Y nos gozamos por ello, porque ha sido un caminar muy bueno. Dios es bueno. Entonces, siempre es bueno. A pesar de todo, Dios está ahí y tiene el control de todo. Entonces, Dios a través de la palabra nos enseña a crecer, a madurar y a dar pasos firmes. En nuestra vida cristocéntrica, estamos viviendo una vida cristocéntrica. Somos hijos de Dios y creemos en el Evangelio, creemos en su palabra. La Biblia nos enseña de muchas formas para resarcir nuestras vidas, enderezarlas, llegar a un punto donde podamos lograr en ese caminar hacia con Dios lo mejor posible. Sabemos que somos humanos, imperfectos, pero en Cristo todo lo podemos, ¿sí? Entonces, acompáñenme a leer la palabra de Dios, por favor. ¿Trajeron su Biblia? El pastor siempre lo dice, ¿eh? La palabra es, ¿cómo es posible que dejemos la espada en casa? ¿No? Hay que traerla siempre. Entonces, vamos a leer en Mateo, versículo 6, capítulo del 24 al 34. Vamos a leer algo. Mateo, versículo 6, capítulo 6, versículos del 24 al 34. Cuando ya lo tengan, me contestan con un amén. Ay, qué rápido. Si leen su Biblia, eso habla de que si leen su Biblia. Bueno, entonces vamos a empezar. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y ama al otro, o estima al uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad en todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Ok, acompáñenme a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, ahí estamos aquí, Señor, buscando de ti, Padre. Te pedimos, Dios, que me uses, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a tu iglesia, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor. Hoy, Padre, estamos delante de ti, Señor, con ese corazón
disponible, con esos oídos atentos, Señor, a lo que tú quieres decirnos, Padre, a lo que tú quieres hablarnos esta noche, Señor. Sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Sé tú sembrando esa semilla en nuestros corazones para poder, Señor, crecer, para poder, Señor, avanzar, Señor, y madurar en ti, Señor. Que la palabra entre contundente en nuestros corazones, Señor, que atraviese como esa espada filosa, Dios, y se quede en nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, porque hoy estamos aquí buscando de ti y buscando de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Perfecto. Bueno, esta prédica, perdón, me pongo nervioso, soy humano. Lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, si estás tomando nota, puedes ponerlo así. Es una pregunta que no deben de contestarme, pero ¿estás en Dios o en tinieblas? ¿Sí? Dios nos llama a buscarle, a servirle. Si hacemos referencia al primer versículo que empezamos a leer, que es en el Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrece al uno, dice, y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por eso es importante que Dios sea tu único sustento. Dios es un Dios celoso, ¿sí? A Él le gusta que lo busquemos, que lo adoremos, que estemos buscando de Él constantemente. Si a veces ponemos nuestro corazón en las cosas materiales, nos empezamos a desviar del camino. En ocasiones nos angustia, ¿no? Como padres, como personas, estamos acostumbrados a llevar una vida cotidiana, a trabajar, a llevar recursos a casa. Pero ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a salirse de control? ¿Qué pasa cuando empiezas a vivir una vida donde empieza a haber un desorden y empiezan a suceder cosas donde empieza a haber escasez? Porque cuando estás buscando a Dios y tienes todo, pues dices, va, ¿no? Dios está con nosotros. Pero cuando estás buscando a Dios y empieza a haber falta de algo, nos angustia, ¿no? Por eso en la palabra nos habla y nos dice que no nos afanemos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a lo mejor de estar en esa situación donde digas, híjole, Dios, no tengo esto, no tengo el otro? Y en lugar de decir y postrarte y orar, Señor, me hace falta, a veces decimos, pero ¿por qué Dios? O sea, y cuestionamos a Dios el por qué nos falta, ¿no? Pero ¿qué nos enseña la palabra? La palabra nos enseña a que debemos de buscarlo a Él, a que debemos de doblar rodillas a Él, a que debemos estar en esa comunión constante. Muchas veces el amor a ciertas cosas, las preocupaciones por las cosas simples como comer, vestir, tener, nos desvían. Cuando Dios te pasa por algunas pruebas y si tu corazón no está firme, Satanás viene a meterte cosas a la cabeza. Y no debes de permitir eso, porque por eso debes de confiar en Dios, buscar en la palabra. Si uno no escudriña la palabra, se pierde, ¿sí? No basta solo con levantarte, orar y decir, Dios, aquí estoy, ¿sí? Pero debemos de madurar, y para madurar vamos a encontrar ese alimento espiritual en la palabra. Cuando tú tienes este tipo de pruebas y estás conociendo de Dios o ya conoces de Dios, dices, Señor, entiendo, debo buscarte más, porque yo sé que tú suplirás. Porque tenemos un Dios, y lo cantamos en los domingos, decimos que Yeshua, ¿no? Que Jehová Jireh, el proveedor. Entonces, lo empezamos a decir, pero no lo creemos. Y nosotros, como cristianos, debemos de creer. En alguna ocasión le preguntaba al pastor, le digo, es que ¿cómo es posible que este libro tan antiguo? Yo trabajo en una biblioteca, entonces veo que este libro tiene años
en la historia, y es el libro más antiguo de la historia de todos los libros del mundo, y cómo este libro en la actualidad sigue hablando. Y él me decía, es que la palabra es viva, ¿sí? Entonces, la palabra realmente es una luz que nos lleva a vivir esa vida en Cristo Jesús. Y nos enseña a qué hacer en esas situaciones. Y cómo suple Dios la necesidad. Y lo vamos a ver más adelante. En este punto que sigue, que se llama el punto 2, a lo mejor aquí hablé parte del punto 2, pero bueno, dice, ¿cuántas veces se llama no te afanes? ¿Cuántas veces te afanas por suplir y ver cómo hacemos cosas, ¿no? Y la palabra habla en esa parte del versículo donde dice que somos hombres de poca fe. Recuerdo que él lo menciona en el versículo que estábamos leyendo. Permítanme. En el 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Si las aves del campo que no checan todos los días para entrar a trabajar, Dios las alimenta y Él las suple. Él ve toda su necesidad, no tan solo de alimento, les da agua, las viste, las cubre de todo y está al pendiente. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios, ¿no? A nosotros Dios no nos deja, ¿sí? Por eso nos pide que no nos afanemos en estar buscando otras cosas que no son necesarias, como el amor al dinero, como, no sé, que va más allá, ¿no? Dios habla que, permítanme, Dios habla de esta parte de los afanes, pero yo te pregunto, ¿dónde está tu fe ahorita? ¿Sí? ¿Tu fe dónde está cimentada? ¿Tu fe está cimentada en ti como persona? Es que yo trabajo, es que yo hago esto, y yo, o tu fe está en el Dios, en decir, Señor, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Muchas veces nos levantamos y salimos corriendo al trabajo, pero ¿y Dios? En alguna ocasión en matrimonios, una hermana nos decía, yo visualizaba esa parte como, Señor, buenos días, gracias porque me diste un día más de vida, ¿no? Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos levantamos y empezamos con el afán. Es que tengo que ir temprano porque tengo que hacer este proyecto y es que si no llego y si no lo hago. Y entonces empezamos a perdernos de Dios y Dios se queda ahí. Y nunca lo volteas a ver. ¿Y cuándo lo volteas a ver? Cuando tienes necesidad, dices, Dios, te necesito. Dios, lo necesitamos en todo tiempo, en todo momento. No nada más cuando hay una necesidad. Jesús está ahí siempre para nosotros, aún a pesar que nosotros lo hacemos a un lado. Hay una parte, ¿no?, que yo disfrutaba de la prédica del domingo con el pastor, donde hablaba decía el pastor, ¿cómo estás, no? Y dices, bien, bendecido, perfecto. Y luego la gente dice, pero, ¿y ese pero? Entonces estás dudando. Entonces queda en, sí estoy bendecido, pero es que tengo problemas con esto, tengo problemas con el otro, y es que así, empezamos a enlistar todo. Pero ¿en qué momento tú le dejaste a Dios todas esas cargas? ¿En qué momento tú le entregaste a Dios todos esos afanes? ¿En qué momento tú estás creyendo lo que la palabra dice, que nosotros no nos afanemos, que Él tiene el control? ¿Sí? Dios dice que tu corazón debe de estar en Él,
¿sí? No en los afanes. Dios te sustenta. Que nunca se aparte tu mirada de Dios y tu confianza en la prueba. La prueba es dura y siempre te preguntarás y en medio de la prueba puedes decir, Señor, gracias por la prueba. Es difícil estar en medio de la prueba y decir, Señor, gracias, pero tarde o temprano lo haces. Tarde o temprano te postras y dices, Señor, ya, ayúdame. Pero ¿sabes algo? Aún antes de que tú le pidas a Dios que te ayude, aún antes de que tú le digas a Dios, Señor, necesito esto, necesito que me ayudes con esto, Él ya sabe lo que tú necesitas. Él ya te escuchó. Y Él sabe que vendrás a buscarle. ¿Sí? En el punto número 3, dice, buscad a Dios siempre. Si nosotros cambiamos nuestra dinámica de venir a la iglesia y que realmente hacemos viva su palabra y que realmente nos entregamos a Dios y tratamos de hacer la parte de buscarlo continuamente, si nuestra mirada se enfoca en Dios, Él va a hacer cambios en tu vida, Él va a resarcir los daños, Él va a restituir todo aquello que en su momento perdiste. Dios lo va a hacer y lo va a multiplicar al 100 por 1. Pero tienes que creer y no ser un hombre de poca fe, de no dudar, no hay que dudar, no hay que titubear. La palabra nos dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Entonces, ¿crees en Dios? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Tienes una vida cristocéntrica? Sí. ¿Lo buscas? Sí. ¿Te levantas y hablas con Él? No, ya fallaste. Entonces, levántate y búscalo. ¿Tienes dudas qué hacer en tu vida? Aquí está la palabra. Y voy a, en este punto, donde ya habla, en el punto 3 dice, buscad a Dios siempre. Nos remonta al versículo donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Donde dice, es el 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? No dice la palabra, ¿verdad?, que solamente la comida va a dar. No dice nada más que te va a dar el vestido, ¿verdad? O que va a ser tus finanzas, o que va a ser lo material, tu hogar, tu coche. No, Él dice que todas. Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Dios está trabajando en su iglesia, en poder hablar y dar este mensaje. Y con todos mis hermanos que están dando este mensaje en la palabra, porque Dios quiere que nosotros empecemos a tener cambios en nuestras vidas, donde tú le puedas decir a Dios, aquí está mi vida, aquí está mi situación, te la vengo a entregar a ti y sé tú gobernando mi vida. Cantamos una alabanza donde decimos, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo, qué difícil es porque a veces nuestro propio carácter no nos permite. A veces doblegar nuestra carne es muy difícil. A veces sentimos que nosotros podemos y decimos, es que si yo hago esto y si hago lo otro, las cosas van a salir mejor. Pero nunca funcionan. Porque nuestros planes no son los planes de Dios. Porque nuestras decisiones no son las de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Dios nunca se equivoca y todas las cosas ayudan a bien. Y ahora yo te digo, ¿dónde está tu corazón? ¿En Dios o en las riquezas? ¿Está afanado? ¿En qué harás de tu vida, en tu futuro? ¿O realmente estás confiando en un Dios proveedor grande y misericordioso?
lo cantamos. Dios sabe tu necesidad y que debes vivir día con día en medio de todo esto. Necesitamos buscar dirección y la dirección está en la palabra de Dios. Muchas veces atravesamos situaciones que son difíciles, pero para Dios no hay imposibles. Para Dios siempre hay una respuesta. Uno como persona a veces no tiene la respuesta y a veces nos podemos quedar pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y volteas a ver a tu esposa y volteas a ver a tu hija, tu pequeña. Yo tengo una hija pequeña. Y volteo a ver arriba y digo, tú me sustentas. Tú me sustentas. En ocasiones se nos olvida eso. Se nos olvida en quién creemos. Dudamos. Pero yo tengo un Dios fuerte. Yo tengo un Dios grande. ¿Sí? Yo no sé qué tan grande veas a tu Dios, pero mi Dios es más grande que mis problemas. Mis problemas son pequeños. Cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios, empecé a creer que Él es más grande que mis problemas. A veces nos cegamos por tantos problemas, porque va saliendo de una y luego otra, y luego otra, y luego otra. Pero sabes, en este caminar, Dios te va haciendo crecer. Dios te va sustentando. Y a veces puede no ser económico, a veces puede ser de salud. Y a veces pueden ser otras cosas. Pero Dios siempre tiene cuidado de ti. Dios sabe, aún antes de que se lo pidas. ¿Cuál sería mi conclusión de todo esto? Sería que no te afanes, ¿sí? Que dejes a Dios, que dejes que Dios actúe, que entregues a Él tus cargas y que empieces a caminar, que empieces a creer en que Dios puede resarcir lo perdido, en que Dios puede sanarte, en que Dios puede curarte, limpiarte. Si tan solo volteas a verlo a Él, Él te está esperando. Yo no sé por qué momento estás atravesando en tu vida, pero Dios te está esperando. Y el mensaje hoy es que Él está hablando a tu vida, a tu corazón. Y a que dejes de ver tus problemas y que veas a Dios. Porque en el libro más antiguo, que es su palabra, Él ya lo había escrito, Él ya lo había dicho. No te afanes, yo te escucho aún antes de que me lo pidas. Y yo te voy a dar todo si me buscas. Dios solo pide un corazón que lo aceptes y que no vivas una religión, que no vengas y digas voy a una religión, no, que vengas a una iglesia a buscar a Dios y que realmente vivas una vida cristocéntrica, que la persona que viene aquí a adorar los domingos allá afuera también lo haga con su misma vida. Dios te llama a que prediques el evangelio. Dios te llama a que hables, a que no te quedes callado. La gente va a ver en ti un cambio si tú empiezas a escudriñar su palabra, si tú empiezas a buscarlo. Hoy Dios te está llamando a ese cambio. Hoy Dios quiere cambiar ese corazón. Entrégale a Cristo tus cargas y Él suplirá todo, todo. Nada te va a faltar si tú lo buscas.